ya no van a estar en 2 dimensiones, sino van a estar en 3 dimensiones, ahí vamos a hablar. Para entender eso también se necesitan las fuerzas de repulsión. Tenemos las PEE, que significan pares de electrónicos enlazantes, y PEL, que es pares electrónicos libres. Los pares electrónicos enlazantes se repelen, pero se repelen de una fuerza, o sea, se repelen menos que los pares electrónicos libres. Entonces, estos van a tener una distancia menor y estos van a tener una distancia mayor. Y estos van a tener una distancia media, que se encuentra entre los dos. Teniendo en cuenta el concepto de geometría molecular, vamos a empezar con los pasos. Que es primero la estructura de Lewis, sacar su tipo de pares electrónicos, su tipo de moléculas, su geometría básica y su geometría molecular. Las fuerzas de repulsión se nos va a servir más adelante. Primero empezamos con la estructura de Lewis, vamos a tener dos ejemplos, el CH4 y el H2O. El CH4 tiene este tipo de estructura, que se puede ver que no tiene ningún pares de electrones enlazantes, y el agua, que tiene dos pares de electrones libres. Para sacar esto se necesita saber las reglas del octeto. Las reglas del octeto solo pueden cumplir del segundo periodo, que es el carbono, el nitrógeno, el flúor, el oxígeno. Y también hay excepciones que cumplen las reglas del dueto, que es el berilio y el hidrógeno. Ahora, el carbono solo puede cumplir la regla del octeto aparte. Esta es la única que no cumple la regla del octeto. Ya. Ahora, sabiendo eso, podemos entender que el carbono sí cumple la regla del octeto, entonces vamos a calcular sus pares electrónicos enlazantes. Pares de electrones de la capa de valencia. El carbono está en el grupo 4, entonces son 4 por una molécula que se encuentra ahí, por 1. El hidrógeno, que es grupo 1 por 4 moléculas que se encuentran ahí. Entonces va a ser 8. El resultado dividimos para 2 y van a salir los pares electrónicos de la capa de valencia. Después, con eso vamos a sacar los pares electrónicos enlazantes y pares electrónicos libres. Por eso se necesita saber los que cumplen la regla del octeto. El carbono sí cumple la regla del octeto, entonces va 8 por un átomo que se encuentra ahí. El hidrógeno cumple la regla del dueto, que son 2 por 4 átomos que están ahí. Son 8 más 8. Da 16, se le divide para 2 igual a 8. Esto se le resta con los pares electrónicos de la capa de valencia. Sería 4, entonces estos son los pares electrónicos enlazantes. Ahora, como ya sabemos que tenemos 4 pares electrónicos en la capa de valencia, se le restan los 4 pares electrones que están enlazantes, y vamos a ver que no nos sobran un par de electrones libre. Son los pares electrónicos libres. Entonces, según la molécula, la estructura de Lewis, tenemos 4 pares electrónicos enlazantes, 1, 2, 3, 4, y 0 pares electrónicos libres. Vamos a ver aquí. Ahora el del agua. En el agua igual, el oxígeno cumple su regla del octeto, vamos a sacar sus pares electrónicos libres. El oxígeno está en el grupo 6, se multiplica por un átomo que está en su forma base. Y 2 hidrógenos del grupo 1. Son 8. Se le divide para 2 y son 4 pares de electrones en la capa de valencia. Ahora vamos a ver cómo sería la capa llena con los pares del octeto. El oxígeno cumple su regla del octeto por 1. El hidrógeno cumple su regla del dueto y tiene 2 hidrógenos. Son 12 y se divide para 2, igual a 6. Cumplen. Tenemos 6,
se le resta por los 4 pares de electrones de la capa de valencia, tenemos 2 pares de electrones enlazantes. Los 4 pares de electrones de la capa de valencia se le restan a los 2 pares de electrones enlazantes, tenemos 2 pares de electrones libres. Según esto, tenemos 2 pares de electrones enlazantes y 2 pares de electrones libres. Eso, vamos con el tipo de molécula. El tipo de molécula tiene que ver con los dominios enlazantes. Ya. En caso de la CH4 podemos ver que el carbono es el átomo central. Normalmente el átomo central es con la electronegatividad más baja, que podemos decir que es el hidrógeno, pero el hidrógeno nunca puede ser porque solo puede cumplir la regla de Newton, entonces no va a poder avanzar más. Entonces el hidrógeno igualmente va a desplazar con el flúor. Esas son las dos excepciones que siempre van a estar a los bordes de una molécula. En este caso el carbono va a ser el átomo central y va a tener 4 dominios, 1, 2 y 4 dominios. Y del agua igual tiene 2 dominios, 1, 2. Ya. Ahora, el tipo de molécula se define con esta estructura. A sería solo el átomo central, X solo el número de pares enlazantes. En caso del carbono, que tiene 1, 2, 3, 4 dominios. 4. E no tiene ni 1, no tiene nada, entonces queda 0, se puede representar como suma X4. El oxígeno, el agua, perdón, tiene 2 dominios, que es AX2, y pares libres solo tiene 2, E2. Y se podría entender como una X4. En tipo de moléculas se pueden identificar los diferentes tipos de estructuras en la geometría básica. En la X2 no puede ver X1 porque ya se dijo que necesita mínimo 2 dominios. En la X2 se puede ver que es una de tipo lineal, ¿no? Tiene 2 elementos a su lado y como número de 180. La X3 es una trigonal planal, una forma triple de forma planal. Y si pierde un electrón, si tiene unos pares libres, va a ser de ángulo menor a 120 y va a ser reconocida como angular. La X4 es forma tetraédrica porque tiene 4 enlaces como ángulo de 109.5. Si tal vez se agrega un par de electrones libres, va a ser un ángulo menor a 109.5 y se conocería como piramidal trigonal. La X5 es la pirámide trigonal que tiene igual 5 dominios con un enlace de 120 grados y de la parte de aquí acá son 180. ¿No? Y tal vez se le agregara un par de electrones enlazantes, sería una tetraédrica distorsionada. ¿Qué sería al menos básico para entender nuestro experimento? Teniendo en cuenta ya la geometría básica, podemos hablar de la geometría molecular. ¿Cuál es la diferencia entre la geometría básica y la geometría molecular? Es que en la geometría molecular ya tomamos en cuenta los elementos que están dentro de nuestro elemento, los átomos que están dentro del elemento. Por ejemplo, del metano tenemos un carbono y 4 hidrógenos que ya dispuestos en la geometría básica sabemos que es tetraédrica, y dispuestos en la geometría molecular da lo mismo, ya que no tienen ningún par libre. En cambio, el del agua también sería una tetraédrica por su forma básica, ya que se suman sus pares electrones de enlazantes y sus pares electrones libres, pero los pares electrones libres crean una fuerza, y ya sabemos que cuando se crea una fuerza, el ángulo que se forma aquí es menor a 109.5. Este ángulo de aquí no cambia, sigue siendo de 109.5. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber si esta es una forma regular. ¿Para qué no va a servir si es una forma regular? Para saber su polaridad. Hablando de la polaridad, pues tenemos dos formas de conocer la polaridad de un elemento, que puede ser por el enlace, que puede ser de la diferencia de electronegatividades. Ya sabemos que si es de 0 a 0,5 es no polar, de 0,5 a 2 es polar y de mayor a 2 es iónico.
Y también vamos a hablar de la polaridad dentro de una molécula. ¿Cómo podemos saber la polaridad de una molécula? Por su momento dipolar. Y su momento dipolar va a ser un dipolo global. ¿Cómo se calcula el dipolo? Sabemos que los dipolos tenemos un elemento y otro elemento. El dipolo tiende a ser hacia dónde se dirige la electronegatividad, es decir, el dipolo o el vector dipolo, que es lo que nos va a ayudar a ver qué tipo de momento dipolar tiene que dirigirse al elemento más electronegativo en este caso. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a dibujar los vectores de la molécula del metano. La molécula del metano, el elemento más, el átomo más electronegativo que tiene el metano es el carbono, es decir, que los vectores irían así. Apuntando al carbono. ¿Esto para qué nos sirve? Para ver si todos apuntan al mismo rato y tienen todos sus enlaces, no pierden no tienen ningún par libre. Esta es una forma regular. ¿Para qué nos va a servir esto? Si es una forma regular, y aunque su diferencia de electronegatividad sea mayor o hay un elemento que tenga mayor electronegatividad, cuando es regular, su momento dipolar es igual a 0. Eso quiere decir que el metano es una molécula apolar. Vamos con el agua. Si hacemos los vectores del agua, todos se dirigen al oxígeno. Y su momento dipolar, según los ángulos aquí, el ángulo es diferente a 0, por lo cual su momento dipolar es diferente a 0, y no es simétrica, por lo cual su polaridad es polar. Conociendo el tipo de enlace, geometría molecular y la polaridad de un elemento, podemos ya predecir sus características. Características como el punto de ebullición, punto de fusión, si es soluble o no es soluble, entre otras. Y a partir de esto podemos hablar de fuerzas intermoleculares, es decir, las fuerzas que interaccionan o que existen dentro de moléculas, y ahí existen moléculas que son cargadas o moléculas que no son cargadas. Y ahí interaccionan como una molécula cargada es un dipolo, se le conoce como dipolo. ¿Qué pasa con este dipolo cuando se encuentra con una molécula no polar? Le induce un dipolo momentáneo para que este tenga un tipo de carga para que se pueda enlazar a él. Entonces, con esto le induce el dipolo, el nombre es obvio. Dipolo inducido, que es la fuerza que hay aquí interaccionando entre ellos. Ahora vamos con la que cuando interacciona una molécula cargada polar o otra molécula polar. Las dos ya son conocidas como dipolos. Dipolo y dipolo. Entonces unión es un nombre mucho más simple que se llama dipolo y dipolo. Es una de las más fuertes interacciones que existen, por así decirlo. Estas no son tan fuertes y vamos con la secuencia de hidrógeno, que son interacciones débiles entre el hidrógeno y un elemento que es parcialmente electronegativo, como es el oxígeno. Esto es lo que permite las fuerzas de cohesión dentro del agua, lo cual permite que se pueda haber muchas formas y tenga muchas características. El concepto de puentes de hidrógeno y la fuerza de cohesión y adhesión que tienen entre este tipo de moléculas, podemos hablar de la tensión superficial. ¿Por qué? Porque la tensión superficial habla o trata sobre el comportamiento que tiene un líquido sobre una superficie. Un ejemplo claro de la tensión superficial es cuando estamos dentro de un carro y está lloviendo. Afuera del parabrisas podemos ver las gotas que van cayendo por toda la ventana sin perder su forma de gota. ¿Por qué? Por las fuerzas de cohesión y adhesión que tiene, que es como si tuviera una fina piel, como si tuviera un saquito. Y cuando se va juntando o va bajando la gota, se va juntando más moléculas de agua que van haciendo la gota más grande hasta llegar a su límite o a una base donde ya esté todo lleno de agua y se pierda la gota por sus primeras fuerzas de hidrógeno. El aceite no puede cumplir esto. ¿Por qué? Porque no tiene puentes de hidrógeno.
empezando desde ahí. Es decir, que no tiene la misma fuerza de cohesión y adhesión que tiene el agua. Aparte, el aceite es una molécula apolar, es decir, que tiene todos sus enlaces ocupados y es una forma regular. ¿Qué es lo que sucede? Que el agua, al ser una molécula polar y tiene un puente de hidrógeno, no va a ser la misma fuerzas de cohesión que tiene el agua entre sus mismas moléculas del agua y el aceite entre sus mismas moléculas del aceite. Es decir, y al juntarlas tampoco va a hacer la diferencia. Va a haber la diferencia de que no se va a juntar, o sea, no son solubles. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que el agua tiene puente de hidrógeno y es apolar y el aceite no lo es. He explicado todo el concepto de geometría molecular. Nosotros denominamos los experimentos como arquitectura atómica explorando la geometría molecular. ¿Por qué arquitectura? Porque serían las bases de distintas características que tiene una molécula. Nos basamos en dos experimentos. El experimento 1 va a ser con agua y aceite. ¿Qué vamos a analizar? Es la solubilidad y la polaridad. En el experimento 2, que son simplemente con el agua, haciendo gotas de agua, y vamos a analizar la tensión superficial. Como podemos ver en el experimento 1, al intentar mezclar el agua con el aceite, vemos que el aceite no es soluble. Más bien el aceite se pone en la parte de arriba del agua. Eso se puede explicar por la polaridad. El agua es polar y el aceite es apolar. Como el aceite ya no tiene dónde más compartir sus electrones, entonces no va a poder ser soluble. Y también podemos explicarle por su carácter covalente. Como el aceite tiene mayor carácter covalente, no va a poder ser soluble. En el experimento 2 vamos a analizar la tensión superficial. A ver, pueden observar que en el dedo se queda una gota de agua. Eso es también por tensión superficial. Vemos cómo se forma el agua y no se rompe. Si nosotros le aplicamos otra gota de agua, vamos a ver cómo se va a hacer más grande el agua y va a conservar su forma ovalada. Finalmente, al ver los experimentos, tanto uno como dos, podemos ver que características simples dependen todo de la geometría molecular. A través de algo tan pequeño se pueden surgir definiciones muy amplias. Y eso sería todo. Muchas gracias.